mala la conexión. Súper. Sí, estoy en las mismas. Bueno, empezamos este ciclo de conversaciones. Bienvenidos y bienvenidas a todos los presentes. También bienvenidas a nuestras invitadas de hoy día. La primera invitada es María Paz Rojas, que es del colectivo Cuyén de la Calera, y Lorena Donaire, que es fundadora y vocera nacional de Mujeres Modatina. Muy agradecida de tenerlos acá en esta instancia, un gusto. Un gusto igual. Bueno, el tema de este conversatorio es pandemia y crisis climática social. Ustedes, que están inmersas en todo este tema ambiental, ¿cómo describirían el escenario socioambiental del país hoy en día? ¿Quién parte? María José, o sea, María Paz, perdón. María Paz, dale nomás. Sí, yo creo que estamos frente a un escenario bastante complejo en materia medioambiental, en materia socioambiental. Actualmente en Chile, según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, hay más de 117 casos activos de conflicto en todo el territorio nacional, de los cuales como alrededor de 63 están activos, yo creo que un poco más, porque no está muy actualizada esas cifras, parece. Y todos estos conflictos tienen factores en común que se relacionan directamente con el modelo extractivista que tenemos en Chile. Es un modelo extractivista que se alimenta de la industria ganadera, de la industria de la minería, de la industria agropecuaria, y que es capaz de explotar los mal llamados recursos naturales y con tal de mantener su protección. Últimamente hemos visto cómo grandes empresas, grandes minerías llegan, se instalan y destruyen todo a su paso. Entonces, lamentablemente este modelo está amparado por la Constitución y por más que quisiéramos derrotarlo, no hay forma de que las demandas medioambientales avancen frente a un sistema que está beneficiando siempre el derecho a la propiedad por sobre el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que esto se ve también relacionado con otros derechos. Lamentablemente el derecho a la propiedad en la Constitución está por sobre otros derechos como lo son la educación también. Generalmente se ve en esta relación, y también en cuanto al escenario que se vive hoy en día, el año pasado todos fuimos testigos a nivel mundial del movimiento, de las grandes movilizaciones que se levantaron por la defensa del medio ambiente. Y yo creo que gracias a esto también se logró provocar que se generaran presiones a nivel nacional en distintos países en relación a los conflictos que viven las localidades. Fue un movimiento que también logró resaltar aún más todos los problemas que tenemos actualmente, que no son problemas actuales, son problemas que vienen desde hace muchas décadas y que gracias a esto mucha gente pudo abrir los ojos, pudo abrir sus conciencias sobre los problemas que tenemos actualmente y lo que significa cuidar el planeta, pues los ecosistemas. Yo creo que ese es el camino que hay que trabajar, que es un camino en relación a la educación ambiental, porque hay mucha gente que desconoce los conflictos que se viven actualmente, que de repente están frente a nuestros ojos, pero aún así es importante estar educando constantemente. Eso. Muchas gracias, María Paz. Ahora, si Florencia tiene alguna opinión que darnos con respecto a eso. Lorena. Lorena. Mira, bueno, esto parte de los comienzos de la colonización en Latinoamérica, entendiendo que la extracción ha sido constante de los bienes naturales comunes, provocando así los distintos conflictos ambientales, que sean también las bases de la desigualdad que hay en este momento en Chile, solidificando esto en el despojo de los bienes naturales finitos sobre la base de la apropiación de la agua, de la tierra, de la destrucción de la flora y fauna nativa, sobre la base de los monocultivos también,
y también sobre la base del avance de la destrucción de la biodiversidad y de los servicios ecológicos que brinda la biodiversidad y de los servicios y de la destrucción, digamos, de los ecosistemas que es el resultado también de la actividad depredadora, extractivista y el uso intensivo y racional de los bienes naturales comunes. En Chile hoy la matriz energética, por ejemplo, depende de la quema de combustibles fósiles, contando tristemente nosotros con 28 termoeléctricas a carbón, concentradas principalmente en 5 comunas, que como las que son Tocopilla, Mejillones, Huasco, Coronel y Quintero Puchuncaví, que son responsables de más del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero del tipo dióxido de carbono, que son altamente perjudiciales para la salud de las personas y que lamentablemente en Chile estas zonas son tipificadas como zonas de sacrificio. Es decir, que hubo también un acuerdo entre el poder económico, político y empresarial para sacrificar el pueblo que habita en estas comunas en aras de un desarrollo completamente asimétrico que finalmente lo único que provoca el empobrecimiento, digamos, de las comunidades y el enriquecer a los más ricos. Un modelo de desarrollo que también se basa en la propiedad privada, que tiene privatizadas las aguas desde el año 1980 a través de la Constitución y que se consagra en el 1981 con la Ley de Aguas que da soporte técnico al modelo de privatización y despojo de las aguas. Como consecuencia de ello, hoy, por ejemplo, tenemos 138 comunas que están declaradas como zonas de catástrofe hídrica en plena pandemia, o sea, en abril de este año se declaran estas zonas como zonas de catástrofe hídrica y eso implica también una tremenda consecuencia para las comunidades que se ven privadas de agua, sobre todo con esta emergencia sanitaria. Pero además de, tiene privatizadas las aguas, por ejemplo, la gestión de las aguas desde 1998, y como consecuencia de ello tenemos que pagar también el agua más cara de Latinoamérica. Un modelo, por ejemplo, forestal también, que viene también desde la dictadura en 1974 y que fue liderada por Ponce Lerú, yerno del dictador, y que se hizo a expensas de la enajenación inicial de más de 2.000 millones más o menos, o 2.000 millones de hectáreas del asentamiento mapuche, y que además se concentra en las riquezas de 3 grupos económicos como son Mate, Cruzat y Añelini, para la plantación de pinos y eucaliptus, que más encima, o sea, esto es como irrisorio, pero es así, que más encima el Estado de Chile financia en un 75%, y que tiene que ver con el modelo forestal que ha destruido el identitario territorial, cultural y ceremonial de los pueblos, del pueblo mapuche. Entonces, un modelo que seca también, un modelo forestal que seca las napas freáticas y que acidifica los suelos, por lo que en realidad esta destrucción irracional del identitario del pueblo mapuche termina por criminalizar al pueblo mapuche. ¿Y qué decir de la pena de minería que tiene prácticamente toda la zona centro-sur, o sea, el centro-norte de Chile, con la extracción irracional de nuestros minerales, prácticamente destruyendo todos los ecosistemas, contaminando las napas freáticas también, secando las comunidades, y veremos que en el momento de la reactivación económica, que post pandemia, digamos, tememos nosotros como movimiento que se intensifique la extracción de los bienes naturales comunes, y creo que hacia allá avanzamos. Así que más o menos ese es el panorama que estamos viviendo justamente en términos de pandemia, y nosotros creemos que francamente es criminal. Es criminal con las comunidades, que es criminal en sí
con el pueblo sencillo, porque es donde recae finalmente todo este peso, toda esta desigualdad, y que finalmente estamos concentrados más en hoy día, por ejemplo, en la criminalización de los movimientos sociales o de los defensores socioambientales en tener una salida diferente de esta pandemia, donde nosotros podamos ir en pos de equilibrar los ecosistemas. Entonces, la verdad es que sí, el escenario en Chile en cuanto a medio ambiente está lamentablemente bien a favor de las personas, de los seres humanos. Eso. Sí, bueno, muchas gracias por podría decirse, contextualización para muchas personas que probablemente no están tan inmersas en el tema. Siempre es muy bueno contextualizar. Así que muchas gracias por los comentarios. Y ahora, desde la crisis de Freirina se ha generado una mayor conflictividad socioambiental. ¿Cuáles son las causas que a su juicio han generado estos mayores niveles de conflicto? Partamos por Lorena, ¿les parece? Sí, por supuesto. A ver, desde Freirina yo diría que no necesariamente desde la crisis de Freirina, yo creo que desde el año 2011 nosotros hemos ido viendo cambios en las luchas que ya no están solo, donde no se consagran solo los derechos fundamentales de la naturaleza, sino que también hoy la idea es mejorar las desigualdades socioterritoriales. Y ahí se da un caso como bien interesante porque es el territorio ahora quien aparece como un nuevo actor junto a los actores que ya llevaban tiempo en esta lucha socioambiental, y hoy se levantan los territorios para decir, oye, basta de destrucción, nos estamos empobreciendo, se está acabando, por ejemplo, en el caso de la provincia de Petorca, está muriendo la agricultura familiar campesina, las economías locales, el identitario cultural, el tejido social. Entonces nace esta otra visión y este otro actor que es el actor territorial. Y esto se debe un poco a la causa de que los ecosistemas y los ciclos de los ecosistemas se han visto tan vulnerados que ya, como decía, no solo el conflicto es sobre la naturaleza, sino que son la base de la desigualdad en Chile, como se los dije anteriormente, lo que profundiza la ruptura de todos los identitarios sociales, culturales, la economía de subsistencia, etc. Así que yo creo que principalmente hemos visto un levantamiento, lo que ha sido muy bueno, porque también siento que esto ha ido haciendo tomar conciencia, sobre todo en zonas rurales, por ejemplo, lo que nosotros hemos visto como movimiento, que han sido los que se han levantado, digamos, porque ya se ven que hay migración forzada desde los territorios, que ya no se hace sostenible la vida sin agua, por ejemplo, y que ya no se hace sostenible la vida con los ecosistemas tan destruidos como los tienen hoy. Nosotros también hablamos de un concepto que se empezó a usar como por el año 1972 más o menos, que es el ecocidio. Y la verdad es que sentimos que Chile es un gran escenario del ecocidio y lamentablemente creemos que tampoco las leyes que se han promulgado acompañan este proceso. Creemos que el Ministerio del Medio Ambiente en realidad es un ministerio que no tiene ninguna acción más que una acción política y nada más, no hay ninguna preocupación por lo que está aconteciendo, pese a que estamos enfrentados a una crisis climática tremenda. No hay reacción por parte del empresariado, por parte de la casta política, no hay reacción por parte de los actores principales que debieran estar en realidad trabajando en aras de un mejor desarrollo y una economía más sustentable. Eso. Sí, al igual que Lorena, yo creo que también el tema de la normativa, del plano normativo,
ha profundizado todo este ciclo de ecocidio, como dijo. Lo que pasó en Freirina, el año 2012, si no me equivoco, yo igual estaba chica, que además de ser reciente, también coincido con Lorena de que han habido muchos conflictos anteriores a este que han sido súper fuertes, súper potentes, pero este conflicto en particular reflejó una lucha que se levantó desde las mismas comunidades, desde los mismos vecinos que vivían cerca de esta empresa y que se levantaron para poder exigir soluciones ante los malos olores. Y yo creo que o sea, AgroSuper decidió cerrar indefinidamente a raíz de la misma presión que ejerció la comunidad y a raíz también de las restricciones que le impusieron desde el gobierno, desde el Ministerio de Salud en ese entonces. Y tampoco fue un cierre indefinido que haya sido provocado por la misma legislación, por así decirlo. Lo provocó la presión de la gente y eso yo creo que ha impulsado también, o en su momento impulsó a que otras localidades vieran reflejado esta ganada, por así decirlo, para poder empezar a trabajar en sus mismas comunidades. Pero en el plano normativo, en el plano legislativo, por ejemplo, el día de ayer recién se publicó en el Diario Oficial un anteproyecto que se declaraba las emisiones de malos olores en la fábrica, en la industria de porcina, como agente contaminante. Recién ayer, o sea, tuvieron que pasar 8 años para que recién se publicara una legislación de este tipo, cuando el problema fue el 2012. Entonces, aquí me quiero detener un poco igual porque a diferencia de otros derechos, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que si bien se encuentra en la Constitución, no se encuentra detallado qué se entiende por contaminación, por agente contaminante. Entonces, desde aquí se levantan otros problemas como lo que pasó en Freirina o como lo que pasa actualmente en La Calera, que es donde yo vivo, y desde donde nace también el colectivo ecológico Cuyen, porque no está regulado los malos olores. En Calera tenemos empresas, tenemos industrias que vierten sus desechos al río Aconcagua y nosotros sabemos que lo hacen, sabemos que esto provoca malos olores y que los malos olores también están provocando en los vecinos, en las comunidades que viven cerca del río Aconcagua, generan vómitos, generan náuseas. Entonces, por más que nosotros tengamos todos esos antecedentes, no podemos llegar y exigir fiscalizaciones para los malos olores cuando esto no está considerado como un agente contaminante. Entonces, desde ahí la vuelta que nos tenemos que dar para dar solución a esto es mucho más larga, porque tenemos que empezar a pedir de que se considere, de que se cree una normativa primero, que considere al mal olor como agente contaminante, y cuando esto ya sea un hecho, ahí recién nosotros poder exigir una fiscalización a este problema que tenemos en La Calera. Pero aún así, si se llegase a fiscalizar de esa manera, tampoco sabemos si es que va a ser muy fructífero, porque ya hemos visto otras fiscalizaciones anteriormente que se hicieron a la misma industria o en otros lugares de Chile que tampoco han tenido una buena salida. Nunca son muy favorables para las comunidades. Entonces, desde ahí yo creo que los conflictos que hemos tenido últimamente posiblemente puede que hayan tenido alguna solución favorable, pero la legislación y la normativa que tenemos actualmente no da abasto, no está a la altura de lo que se exigen hoy día en las comunidades. Y así estamos estancados, pues llevamos estancado también más de 10 años en Calera con este problema y está durmiendo y se mantiene en el Senado. Logramos que pasara al Senado, pero ahí está. Entonces estamos a la espera de que se discuta y ojalá tener soluciones pronto. Perdón, voy a hacer una intervención, pero imagínate tú lo que pasa en Quintero Puchuncaví, por ejemplo. O sea, Sí, las variaciones de carbón todos los días. Las intoxicaciones masivas prácticamente son a diario. Entonces nadie, todos se tiran la pelota unos con otros y nadie hace nada. Históricamente ellas, las mujeres en zona de sacrificio, levantan una iniciativa internacional que históricamente sale a su favor
pero el Estado de Chile, ¿qué hace? Finalmente nada. O sea, seguimos en la misma lógica. En la COP25, la representación de nosotros en la COP25 fue nefasta, daba vergüenza, de verdad, porque en realidad a mí me tocó estar en la COP y fue vergonzoso para nosotros como chilenos. O sea, no estábamos preparados para una COP, la ministra no tenía idea de lo que hablaba, nosotros la enfrentamos como movimiento no una, sino que varias veces dentro de la misma COP. Entonces, claro, nos criminalizaban adentro. Por ejemplo, hubo un grupo de chicos de Fridays for Future que fueron y se pararon fuera en contra de Suez, por ejemplo, del gerente o presidente de Suez, y finalmente a los cabros se les quita la tarjeta, y chao, o sea, no pueden entrar más. Entonces, la verdad es que creo que no hay voluntad, no hay voluntad política, no hay voluntad desde las grandes economías para poder solucionar. Nosotros como Latinoamérica somos, en realidad, somos el sostén económico, alimentario de Estados Unidos y países de Europa. Por lo tanto, claramente, nuestra voz, digamos, no se va a escuchar fuera. Y creo que finalmente nosotros tenemos que ejercer nuestra soberanía como pueblo. ¿Para qué? Para que podamos en realidad decir, oye, tenemos toda esta materia prima, ¿ya? Que vienen empresas de afuera a lucrar y se llevan todas las riquezas, otros cuantos grupos económicos nacionales que quedan con estas riquezas acá, pero no las reparten, y vamos viendo que de acuerdo a la extracción irracional de los bienes naturales comunes, se van empobreciendo las comunidades, y eso va afectando también la vida. Entonces, la verdad es que es difícil el escenario. Creo que a nivel nacional e internacional es difícil, es muy complejo, porque el término ecocidio, por ejemplo, que si bien en un minuto estuvo relevado internacionalmente, nadie sabe cómo, cuando comienzan las dictaduras y comienza a ejercer presión posguerra fría a Estados Unidos, se pierden se pierden las leyes que establecían parámetros de intervención ecocidas en los territorios. Entonces, hoy estamos a foja cero a nivel de leyes internacionales, universales, en cuanto a ecocidio, y estamos partiendo prácticamente de la nada. Y estamos partiendo de la nada con una tremenda crisis climática que no sabemos cómo salir. Entonces es muy difícil. Incluso cuando se declara alguna provincia o ciudad como saturada por material contaminado, que es lo que pasó también en la provincia de Quillota, lo que está pasando en Quintero, de repente es ilógico de que se señalen los materiales particulados, pero aún no están las tecnologías, por ejemplo, para agarrar otros materiales particulados que están ahí, porque también están contaminando. Entonces, al final son como políticas que buscan un sentido, pero que no cumplen el objetivo. Claro que sí. Bueno, y volviendo a un tema que tocó Lorena, alguna palabra atrás, sobre la persecución que se hace a los activistas medioambientales. Según estudios y todo eso, Latinoamérica tiene prácticamente los niveles más altos de persecución a activistas medioambientales. En Chile, específicamente, ¿es suficientemente visible esta situación? Y también de una manera normativa, ¿hay alguna protección para los activistas medioambientales? ¿Qué parte? María Paz, María Paz. ¿te gustaría partir? Sí, sí, totalmente. Lamentablemente en Chile también se da esta situación, al igual que toda Latinoamérica. Latinoamérica, tal como dices tú, está considerada como una de las regiones más peligrosas para quienes defienden el medio ambiente. Tal como pasó con Macarena Valdés, con Alejandro Castro,
Latinoamérica posee características que la hacen única y muy llamativa para potencias económicas que buscan instalarse acá en la zona y, y expropiar y extraer y comercializar materias primas. Es una región donde habitan también todavía muchas comunidades indígenas dispuestas a defender sus territorios. Y este tirón de entre quién tiene más derechos sobre el otro, se asesina indiscriminadamente a muchos activistas que buscan recuperar y proteger la vida, y que por proteger la vida terminan perdiendo. Entonces son casos muy lamentables. Yo en verdad desconozco si es que existe alguna actuación de los tribunales en relación a esto, pero por lo que sé legislativamente los dirigentes medioambientales sí están desamparados hoy en día en Chile, porque en su tiempo Chile fue el principal propulsor del acuerdo de Escazú, y siendo quien promovió este acuerdo, que era un acuerdo latinoamericano único por la acción climática, que buscaba entregar mayores herramientas jurídicas para los defensores medioambientales que se vean amenazados, actualmente Chile no ha firmado el acuerdo de Escazú. Entonces, hay herramientas internacionales incluso que nos pueden proteger aún más, pero Chile no está dispuesto en estos momentos a firmarlo. Y yo creo que esa es la presión que se tiene que levantar y que ya se está haciendo, por promover que se firme este acuerdo, que se instale como una demanda, porque no puede ser de que algo tan simple, tan natural, tan, no, tan humano como defender la vida sea, no sé, pisoteado de esta forma. Y aún así en Chile no son tan, o sea, se ven claramente muchos casos donde se han asesinado a dirigentes medioambientales, pero los niveles que hay, por ejemplo, en Colombia o en Centroamérica, igual son mucho, son terribles. Sí, en realidad, bueno, en Chile efectivamente los defensores y defensoras de los derechos humanos ambientales somos ferozmente perseguidos, sobre todo por el Estado policial, porque objetivamente quienes luchamos por la defensa del agua, la tierra, la defensa de la flora y la fauna nativa, la defensa de la biodiversidad, en la práctica atentamos contra las bases de la desigualdad y atentamos contra las principales fortunas de este país, eso es lo peor, y que claramente no quieren que esto termine, pues. Con la privatización de los bienes naturales comunes, obviamente, quieren profundizar las zonas de sacrificio, quieren seguir instalando empresas contaminantes que depredan el medio ambiente en nuestros territorios, porque la codicia en Chile, la verdad, no tiene límites. Y precisamente yo creo que el modelo este neoliberal que viene a privatizar todas las utilidades y sociabilizar las pérdidas, por tanto, los que defendemos los derechos humanos ambientales somos perseguidos, pues claramente somos perseguidos, como lo dijo bien la compañera María Paz, Macarena Valdés el año 2016 en su comunidad de Taguil, al interior de Panguipulli, fue asesinada, no se suicidó, fue asesinada. ¿Y por qué? Por defender el identitario cultural, territorial y ceremonial de su territorio. El Mecha, Alejandro Castro, fue asesinado justamente en 2018 después de una marcha gigante que se hace en Valparaíso. O sea, y la autoridad en ese minuto, ¿qué dijo? Que se había suicidado y que los tirantes de la mochila, con los tirantes de la mochila, en consecuencia de que era más alto que las rejas del cierre perimetral de Verba. Entonces, y a propósito de todas las persecuciones y violaciones a los defensores sociales y ambientales, luego del 18 de octubre del 2018, por ejemplo, en el periódico Interferencia, se publica el 1 de noviembre del 2019, ¿sí? Se publica que los defensores socioambientales y los defensores sociales éramos blancos de la inteligencia policial y quienes estábamos liderando, digamos,
esta situación era por los defensores ambientales. Justamente Modatima ahí aparecía como los primeros en ser clasificados, cuando se desclasifican, perdón, los archivos, cuando los desclasifica Anonymous, los archivos Pacolix. ¿Y qué hizo la justicia en ese minuto? Nosotros levantamos recursos de protección para nosotros, para nuestro movimiento. En realidad, contarles como anécdota que toda la conversación, porque la conversación que aparecía justamente en uno de esos archivos era la conversación que yo había tenido con mi compañero, con cada uno, porque íbamos a buscar a Rodrigo Mundaca, vocero de nuestra organización, que había recibido un premio en Nuremberg, en Alemania, como defensor de los derechos humanos. Entonces, cuando nosotros llegamos a los tribunales y nos dicen que nosotros no, ni nuestros abogados podían ver los expedientes porque era un secreto de Estado. Entonces, finalmente, le da la razón al Estado para espiar a quienes defienden los bienes naturales comunes y no le da la razón a quienes están amenazados a lo largo de todo el país. Entonces, claramente, América Latina es una de las regiones más peligrosas para los defensores y las defensoras de los derechos humanos ambientales, y Chile no es la excepción de eso. Pero además, hoy, en el contexto en que estamos, imagínense, en contexto sanitario, que el gobierno debiera concentrar toda su fuerza, todas sus capacidades, ¿no?, en poder salir lo mejor parados posible de esta pandemia. Sin embargo, el gobierno criminal de Piñera, ¿qué es lo que hace? Impulsa, y no solo impulsa, sino que le imprime 11 urgencias a un nuevo proyecto de ley de modernización del sistema de inteligencia, el cual este gobierno, como le imprime estas 11 urgencias, o sea, para nosotros la lectura del periodo debiera ser solamente sanitaria, de vida, de hambre fundamentalmente, y se le imprimen estas 11 urgencias. Entonces es irracional, la verdad, porque es un proyecto además que criminaliza a toda, por ejemplo, busca que la comunidad de inteligencia estar detrás, ponerlos a todos al servicio detrás de los defensores socioambientales y defensores sociales, y resulta de que viene a nombrarlos como agentes que puedan vulnerar la seguridad de la nación a grupos poniendo, digamos, en el mismo foco o en la misma línea a organizaciones sociales como las nuestras, como grupos de narcotráfico o grupos de trata de blancas, y no se hace diferencia entre unos y otros. O sea, la verdad es que seremos tratados, si seguimos defendiendo el medio ambiente bajo esta ley, seremos tratados como criminales. Y además de esto, o sea, dentro de esta ley, tú, si es que se aprueba, y ojalá que así no sea, ellos podrán, por ejemplo, instalar agentes en nuestras agrupaciones, agentes encubiertos. Entonces, creo que si ellos están preocupados, en definitiva, de darle urgencia a una ley que no tiene nada que ver con resolver los problemas que hoy urge resolver, como son la crisis sanitaria que tenemos, como es el hambre de nuestra gente, como es todas las vulneraciones que han quedado al descubierto, o sea, ¿qué nos queda en realidad como defensores ambientales si sabemos que esto va para mayor criminalización? Y además de esto, o sea, además de esta ley, se aprueba la ley de infraestructura crítica, la cual permite sacar a los militares a la calle, hacer control de la infraestructura crítica sin la necesidad de nombrar un estado de excepción constitucional. O sea, ¿y saben ustedes cuál es la infraestructura crítica? Por ejemplo, les pongo en el caso de la lucha al agua. La infraestructura crítica sería el fondo de Pérez Lloma, por ejemplo, y sus piscinas. Esa es una infraestructura crítica que se dio en el tiempo del estallido social. Ahí estaban todos los militares cuidando las piscinas, que nadie fuera a ponerle, no sé si bombas, no sé qué. Pero la verdad es que esas son las infraestructuras críticas. Y en realidad vemos que no hay una
¿cómo decirlo? No hay una condición, digamos, que a nosotros nos permita, como defensores de nuestros territorios, defensoras de nuestros territorios, más que a lo mejor como entes políticos, que nos permita realmente defender lo que es nuestro, lo que nos pertenece y poder llegar también a una discusión de cómo, por ejemplo, en el caso de las aguas, cómo gestionamos las aguas en una costa. Eso va a ser imposible. Entonces, aparte de esto, o sea, ya teníamos la ley antisaqueo, la ley antibarricada, y en conclusión, finalmente, y con esto termino, en Chile los defensores de los derechos humanos, ambientales y sociales somos criminales. Por lo tanto, seremos juzgados como delincuentes comunes y seguramente tendremos, y esto con esto ironizo, seguramente tendremos más penas y penas más profundas que el mismo Martín Pradena. Yo creo que nosotros nos iremos corriendo a prisión preventiva, sin embargo, no nos van a dar el privilegio de tener la prisión domiciliaria. Entonces, yo me pongo el caso, por ejemplo, del Lonco Curamil. El Lonco Curamil, que se le estaba enjuiciando por un crimen que no cometió, y resulta de que le estaban pidiendo 49 años de cárcel, cuando después se descubre que todo era un montaje. Sin embargo, tuvo que pasar mucho tiempo en la cárcel y recibir más encima un tremendo premio, que es como el premio Nobel Verde, que el premio Goldman, en 2019, en la cárcel. Y lo tuvo que recibir su hija. Entonces, la verdad es que frente a eso, entendemos que tanto la casta política como económica y como el empresariado están unidos trabajando justamente para que estos defensores del medio ambiente y defensores sociales estemos callados. Así que sí, en Chile, y obviamente que no vamos a firmar el Tratado de Escazú, eso está más que claro, que este gobierno, así como van las cosas, no lo va a firmar. Y creemos nosotros que es tiempo ya de... Hoy día me alegré mucho, y quiero comentarlo, hay 20, entre esas la Natalie Portman, fue la que levanta una iniciativa entre actrices de Hollywood para pedir la salida de Sebastián Piñera. O sea, desde afuera nos están dando una tremenda mano, porque en realidad aquí adentro nosotros a todos nos tienen con el bozal, que es la mascarilla, ¿no? Entonces, la verdad es que se ve bien malo el panorama, y creo que hasta el momento no va a cambiar, tenemos que cambiar la Constitución para que eso suceda. Nada más. Sí, y justo tocando lo que acabas de decir, de cambiar a una nueva constitución, en el contexto de la discusión constitucional, ¿qué temas, eh, qué elementos no pueden faltar en esta discusión referida a temas socioambientales? Partimos con Lorena, si no le molesta. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, principalmente, mira, nosotros desde nuestra orgánica, que es Moda Tima, nosotros luchamos principalmente por defender el agua. Pero dado el contexto, también que nosotros entendemos que no es muy amable la forma, hubiésemos querido que hubiese sido asamblea constituyente, ¿no? Y dado ese contexto, nosotros tenemos que tener quórum, y si tú analizas desde la dictadura hasta ahora, el problema del agua principalmente, tanto dictadura como gobiernos democráticos lo han profundizado. Y nadie, o sea, lo único que han hecho y las modificaciones que se le han hecho a la reforma del Código de Agua, o las reformas del Código de Agua, en realidad han sido para profundizar lo que es la mercantilización de las aguas. Entonces nosotros quisiéramos, obviamente, que no tiene que faltar el agua, consagrar el agua como un derecho humano en la Constitución, pero también hemos pensado que para eso a lo mejor nos va a faltar quórum y tal vez ni siquiera el agua entre en esta nueva Constitución, como lo vaticinó en algún minuto Jaime Atria. Pero
sí tenemos que luchar para que nosotros se faculte, digamos, o se saque definitivamente eh, el sentido de propiedad, eliminar la propiedad, porque eso finalmente pasa por muchos otros derechos, no solamente por el derecho al agua, sino que por muchos otros derechos. El derecho de propiedad y de privatización que se consagra en la Constitución, eso debe ser eliminado de raíz. Y yo creo que ahí nosotros también tenemos que apuntar. O sea, idealmente, consagrar el agua como un derecho humano, consagrar a la naturaleza como un sujeto de derechos, y la propiedad privada que nos parece nefasta, porque si tú analizas a nivel estructural y en todas las problemáticas sociales que tenemos, son justamente por la privatización de todo. Entonces creo que por ahí iría nuestra discusión. Y creo que es urgente hacerlo. Yo siento, o sea, desde la organización, no yo solamente, sentimos mucho temor de que incluso nos digan que en octubre nos van a tener confinados y que no va a haber posibilidad de poder levantar constituyente o hacer una nueva constitución. Y creo que eso sería el peor escenario, sobre todo para la crisis ambiental que tenemos en Chile. Eso. Sí, yo al igual que Lorena también pienso que, bueno, el tema de la nueva constitución, de este proceso que se viene, ojalá pronto, va a ser una gran oportunidad para poder poner en la mesa y plasmar las demandas medioambientales del último tiempo, o las demandas históricas medioambientales, como es el agua, que la Constitución no establece y no asegura el agua como un bien común o un bien nacional de uso público. Va a ser difícil, pero yo creo que está en relación al agua, no es posible que seamos el único país en el mundo con el agua privatizada. Y vamos a tener que poner todo nuestro esfuerzo para que esto se discuta y que se logre el quórum. Es una oportunidad tremenda y es necesario incluir al medio ambiente en la institucionalidad. O sea, dentro de los primeros artículos de la Constitución, que son los que establecen los valores fundamentales del Estado, porque estos son importantes, son los que establecen al final las reglas del juego, y desde ahí se reinterpreta toda la Constitución. Entonces, es necesario que la protección del medio ambiente esté presente en todos los ámbitos en los que se desarrolla el país. Y debemos lograr también que el derecho al medio ambiente sea más importante que el derecho a la propiedad, como igual lo mencioné al principio, y que no sea solamente el derecho a un medio ambiente libre de contaminación, sino que también un derecho a un medio ambiente sano, que así lo establecen también otras constituciones de distintos países. Y sí, eso más que nada en relación a la nueva constitución. Yo creo que hay mucho más que abarcar en cuanto a medio ambiente, pero vamos a estar sino toda la tarde hablando sobre eso. Claro. No, sí, perdón, voy a hacer una mención, pero sí tiene que ser plural y paritaria, de todas maneras, nuestra constitución, ya que no nos dejaron que fuera asamblea constituyente, por lo menos paritaria y plural. ¿Qué sería, no? Mínimo, sí. Hoy estás con el micrófono apagado, María José. Uy, Sí. perdón. Bueno, ojalá rebobinando, que ojalá se tome en cuenta toda esta discusión medioambiental y se empiecen a regular estas cosas, porque si no, esto va a ir de mal en peor, yo creo. Y ahora, a nivel personal, ¿qué es lo más urgente hoy para poner freno a la crisis climática? ¿Un cambio de conciencia en las políticas de Estado? ¿Será eso? ¿Y qué tan radical deben ser estos cambios? Dale, María Partimos Paz. con María Paz. Sí, sí, yo considero que estos cambios debieran ser cambios radicales, cambios urgentes,
y también una mezcla entre lo que dices tú, un cambio de conciencia y un cambio en las políticas del Estado. Nosotros como colectivo ecológico Cuyen tenemos como foco de la organización la educación ambiental. Yo creo que por ahí va que podamos trabajar comunitariamente o localmente, ya sea desde lo más pequeño para poder aportar a un problema que es muy grande, porque desde la educación ambiental podemos lograr que la gente comience a reconocer su entorno. Y una vez que la gente reconozca su entorno, reconozca lo que está en valor y lo que está en juego, va a poder empezar ya a proteger. De repente es súper triste ver lugares, bosques, que están llenos de basura, y uno se pregunta, ¿quién fiscaliza esto? ¿Qué podemos hacer para que esto no siga pasando? Y mientras más uno se hace preguntas, la respuesta siempre va a estar ligada a la educación ambiental, a un cambio de conciencia, a un cambio de mirada sobre lo que entendemos por medio ambiente y por lo que nos rodea, de poder protegerlo de lo más mínimo en nuestro hogar, en nuestro patio, en nuestras ciudades, y desde ahí comenzar a exigir cambios más radicales y más urgentes que ya van más allá de lo que quizás nosotros individualmente podemos hacer. Pero hay mucho que está en juego, muchos bosques esclerófilos que está en juego con la inmobiliaria en todo el sector, por ejemplo, que es Villa Alemana, que pues se ha visto súper fuerte esa problemática. Y están arrasando con todo lo poco que ya nos va quedando y no podemos permitir que eso siga avanzando. Entonces yo creo que solamente va en unir fuerza, en unir conocimiento, en ampliar el conocimiento, que hay mucha gente que sabe mucho también respecto a medio ambiente, a conservación de la naturaleza, de la fauna nativa, de la flora nativa, y son conocimientos que muchas veces están como amarrados ahí en la élite, y se ve mucho. Entonces lo ideal es poder acercar todas estas cosas a la misma comunidad, a nuestros vecinos, y desde ahí ir generando pequeños cambios que igual son difíciles, pero es necesario partir de alguna forma. Como que nos pegamos, ¿no? No, Ahí. Lorena, Ya, ¿sigo yo? algo que... Sigo yo. Sí, sí, No, adelante. ya, mira, yo creo que principalmente yo hago un llamado a la gente a que en realidad no votemos ni por las caritas, ni por los que tienen más propaganda. No, yo creo que necesitamos urgente, porque ya los que tenemos no tuvieron conciencia y no la van a tener. O sea, seamos realistas. Y creo que necesitamos en realidad gente que sí tenga la conciencia, gente que sí quiera en realidad gestionar políticas públicas distintas, eh, que vayan en aras de una nueva visión, digamos, y también una nueva visión económica, pero también o un nuevo sistema económico donde haya más cooperativismo, donde se releve la soberanía alimentaria, donde se inyecten recursos para eso, donde también, por ejemplo, en el caso del agua, se gestionen las aguas desde las comunidades, con la opinión de todos, no como es ahora, por ejemplo, que solo unos opinaron o pueden opinar respecto a cómo se gestionan las aguas en cada cuenca, porque ellos tienen derechos de agua. Y ahí voy con lo que dije antes del derecho a propiedad, ¿no? Entonces, creo que esto del derecho de propiedad mismo, si nosotros lo sacamos y sacamos también eso desde nuestras conciencias, podemos avanzar. Es súper importante y urgente una educación ambiental, no tan solo para nuestros niños, sino que generar políticas educativas para las comunidades, en cómo vamos a gestionar mejor las aguas, en cómo, por ejemplo, podemos ir colaborando nosotros desde nuestro lugar. Hay una frase que a nosotros nos gusta mucho, que sale en un documental que es nuestro,
secos que dice mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo, que es de Galeano, ¿no? Entonces, creo en eso, porque ya veo que desde las élites de la casta política es criminal, es francamente criminal. Ellos ven desde la avaricia, desde lo que quiero, desde el poder, desde seguir, en el fondo, llenando sus arcas, ¿a costa de qué? A costa de los ecosistemas, a costa del empobrecimiento de las comunidades, de robarle el identitario cultural. Entonces yo me recuerdo, por ejemplo, hace mucho tiempo atrás, y yo creo que antes del 18 de octubre, nadie entendía al pueblo mapuche. Había muchos que, siendo de izquierda, decían, no, es que ellos son flojos, ¿ya? Pero nadie pensaba que la cosmovisión del pueblo mapuche, en realidad ellos dejan descansar la tierra. Y no es que no quieran trabajar, ellos dejan descansar la tierra. Y eso es lo que nosotros no le hemos permitido. O sea, hay que tener conciencia ecológica urgente, hay que además tener conciencia alimentaria, es súper importante. Porque, por ejemplo, nosotros que hacemos campañas con el tema de la huella hídrica, yo creo que muchos nos decimos, no, es que yo voy a ser vegano porque en realidad no, yo amo a los animales. Pero esa es una cosa. Pero también en el tema, por ejemplo, de cómo, por ejemplo, casi muchos de los veganos ocupan la palta, y la palta hoy en día es más importante que la vida de la comunidad de la gente petorca. Entonces creo que es importante tomar conciencia respecto a cómo, qué es lo que llevo a mi mesa, cómo llegó a mi mesa, qué es lo que voy a comer hoy día. ¿Me entiendes? Y desde dónde viene. Esa es la conciencia urgente. Y esa es la conciencia que va a ir sumando otras conciencias, en definitiva. Porque si nosotros le pedimos a toda esta gente que no ha hecho nada, porque no ha hecho nada, hoy en día, por ejemplo, mira, hoy ha sido un día de discusión respecto a ese tema. Todos súper felices. Yo vivo en la provincia de Petorca, todos muy contentos por tener una mayor dotación, porque salió que iban a dar una mayor dotación, que eran los 100 litros de agua para la provincia de Petorca. Sí, efectivamente, yo también soy súper feliz de que llegue más agua a mi provincia, pero ¿qué es lo que estoy haciendo yo con eso? Estoy profundizando el negocio de los camiones aljibes. O sea, si antes, porque les voy a comentar, o sea, en el papel a nosotros nos dicen que nos dan 50 litros, pero yo tengo una unidad aquí al lado que le da 15 litros cada 2 días, a veces cada 3, 15 litros por persona. Entonces la verdad es que si no hay políticas públicas donde la institucionalidad, por ejemplo, del agua tenga más fiscalización, no podemos. O sea, ¿quién va a fiscalizar que llegue la dotación de los 100 litros de agua Petorca si no ha fiscalizado que lleguen los 50? Y no están llegando, porque tanto en la Ligua, Cabildo, Petorca, se están recibiendo menos de eso. Ojo, que en Petorca tengo una gran compañera ahí que es geógrafa, y que es la primera, y que es la jefa de la primera oficina hídrica que hay en Chile, que está en Petorca. Es el único municipio, que es un municipio por lo demás pequeño, pobre, que si tú lo comparas con el de Las Condes, ellos tienen plata incluso para hacer, para salir a hacer, no sé, me acuerdo cuando hacían estas playas en Santiago, o sea, tienen plata para votar, ¿ya? Y estos municipios están sosteniendo, porque ni siquiera viene desde el gobierno regional o del CORE o del gobierno provincial, la dotación de agua que tienen que entregar. La tienen que entregar el municipio, y ese municipio se está gastando entre 14 y 15 millones de pesos mensuales para poder llevar 50 litros como corresponde, en calidad y en cantidad. Y es el único que cumple con la regla, pero porque hay una gestión distinta. Entonces, yo la verdad creo que hoy no tengo nada que celebrar, porque los zares del agua, que les digo yo, que son los tipos que tienen pozos, que ni siquiera, ojo, porque esto es tan criminal, que ni siquiera esos pozos tienen certificación sanitaria, ni los camiones aljibes tienen certificación sanitaria. Cuando tú estás en zonas de catástrofe hídrica,
se levanta un decreto inmediatamente el año 2008 en conjunto, cuando se decreta por primera vez la provincia de Petorca como zona de catástrofe hídrica, que dice que no necesitan certificación sanitaria, ni los camiones aljibe, ni tampoco los pozos donde se extrae el agua. Por lo tanto, es asqueroso porque es inhumano. Yo he visto esos pozos y hay perros muertos, hay animales muertos porque los animales en busca de agua llegan ahí y los dejan ahí. Entonces hubo dos misiones de observación que nosotros solicitamos, el 2014 y 2018 al INDH. Y resulta de que en estas dos misiones de observación, justamente, las aguas con Escherichia coli, con un montón de contaminantes, nitritos y un montón de cosas más, que finalmente han ido enfermando a nuestra gente. Entonces, la verdad que yo siento que hay mucho que cambiar, hay mucha conciencia que hacer, y es urgente que en políticas públicas se gestionen mejor todos los organismos que tienen que ver con el medio ambiente. Porque hoy o sea, por ejemplo, robar agua en cualquier parte de Chile es un trámite, es un mero trámite público. No hay criminalización, no hay, te pasan una multa que ni siquiera le queda a la gente que le están robando el agua y que está totalmente empobrecida, una multa que se va nuevamente a estas instituciones que, por ejemplo, la región de Valparaíso tiene la mayor cantidad de conflictos ambientales con respecto al agua a nivel país. ¿Y cuántos fiscalizadores de la DGA tenemos? 2. Y de los 2, nunca lo hemos visto. Entonces, la verdad que yo creo que si bien falta harta conciencia, falta también que nosotros apuntemos cuando llegue el momento, porque están todos en periodos de votaciones y han salido muchos hoy a querer postularse. Nosotros que permanecemos como defensores en forma permanente, que no postulamos a un cargo político, creo que sí debiéramos apoyar a aquellos que tengan una conciencia real de querer cambiar esta cuestión. O si no, la verdad es que nos vamos a ver el próximo año hablando en este mismo lugar referente a lo mismo. Así que yo hago una invitación a la gente que tenga conciencia al votar, sobre todo. Eso. Sí, muy importante lo que dices, Lorena, tener conciencia al votar. Y nos llega una pregunta, también recordar a quienes están viendo la transmisión que pueden dejar preguntas ahí para leérselas acá a nuestras invitadas. La pregunta dice, ¿qué se siente o representa ser mujer y defensora del medio ambiente? ¿Hay alguna problematización que nos quieran compartir? A ver, Sí, adelante. Puedo responderte yo primero, porque tengo mucha rabia por eso. La verdad es que ser defensora, no sé lo que se siente, porque hasta este minuto yo nunca me he dado el tiempo de pararme, porque es tanto el hacer diario en todo esto, que no te da el tiempo de pensar si se siente o no. Tú sí sientes mucha rabia de la injusticia, ¿no? Pero sí, fíjate que es muy difícil como mujeres, por ejemplo, en el caso nuestro, cuando nos levantamos como mujeres Modatima, nos levantamos porque la lucha por el agua, por ejemplo, tenía una mirada totalmente enfocada en el agronegocio, en los agricultores, era todo muy masculino. Entonces, de repente nosotros dijimos, ¿y qué pasa con nuestras mujeres? Porque nosotros veíamos que quienes gestionaban todo el tema del agua en las comunidades eran las mujeres. Ellas acarreaban el agua, no olvidar que, de acuerdo al estudio de la Fundación Amulén, dice que 8 de cada 10 recolectores de agua en Chile son mujeres y niñas. Entonces veíamos todo este contexto en nuestro trabajo territorial y muchas, por ejemplo, que a mí me provoca mucho orgullo, mujeres dirigiendo agua potable rural, que eran operadoras, que estaban con el chuzo y la pala,
¿cachai? Resolviendo el tema de repente de los cortes de agua, y nadie decía nada. La mujer no existía en ese minuto, en ese minuto en que nosotros nos decidimos levantar. Y cuando empezamos a ver si había bibliografía o si había algún texto donde pudiéramos ver algún estudio, en Chile, lamentablemente, no hay nada. Nosotros, de hecho, estamos levantando un estudio de equidad de género y agua porque creemos que es sumamente importante, porque además es la mujer, y ojo ahí, que se vulnera, con el despojo del agua, se vulnera la equidad de género, se vulnera tremendamente. Nosotros en nuestro estudio hablamos, por ejemplo, de la vulneración de la falta de agua en la salud menstrual, por ejemplo. ¿Alguien por ejemplo, se le ha ocurrido qué pasa con las mujeres en periodo de menstruación? ¿Qué pasa con nuestras niñas? Las escuelas rurales de la provincia de Petorca, 2 horas de agua al día, con 2 horas de agua, de una jornada de 8 a 4 de la tarde y con 2 horas de agua. ¿Qué pasa con las niñas que están en su periodo de menstruación? ¿Cómo lo viven ellas? O sea, es tremendo porque tú también ves que hay un daño mucho mayor. Hay un daño emocional, hay un daño en autoestima. Muchas de ellas tienen que desertar del colegio durante esos días, muchas de ellas definitivamente no vuelven. Entonces, la verdad es que nosotros estamos en un tremendo desafío desde el año 2016 hasta la fecha, en que tenemos que levantar esa información porque no hay estudios. Solamente estudios que ha levantado la ONU en países sudafricanos y africanos, pero en Latinoamérica y en Chile nosotros no tenemos esa información y creo que es muy importante y urgente relevar, pero como nosotros somos autogestionadas, no recibimos plata ni del poder político, ni de fundaciones, ni somos ONG, la verdad es que claro, se nos hace más cuesta arriba, pero de que va. Y para allá avanzamos. Y creo que relevar el rol de la mujer es sumamente importante. Esa es a lo mejor mi radio, porque siempre se nos invisibilizan las luchas ambientales. Y ojo, que hay un estudio también, que es un estudio que se hace hoy en Europa, sobre las agrupaciones ambientales, en cómo se componen. Y siempre somos las mujeres las que la llevamos atrás, normalmente. Entonces, acá no, nosotros como movimiento decidimos despatriarcalizarnos el año 2018, así, con todas las de la ley, y ya comenzar a hacer un camino en base también a la equidad de género y el medio ambiente. No somos ecofeministas, porque en realidad nosotros somos anticolonialistas. Y el ser anticolonialistas a nosotros nos dice que ningún feminismo que venga de Europa o que venga de Estados Unidos a querer instalarse en nuestras cuerpas va a ser válido. Nosotros queremos que nuestras mujeres de nuestros territorios, ellas se validen en esta lucha feminista, que ellas se levanten como feministas, que ellas propongan sus propios derechos, porque ellas no buscan el poder. Esa es la diferencia. Ellas no buscan el poder, ellas buscan recuperar sus identitarios culturales, territoriales y también ceremoniales. Entonces, creo que ese es el desafío nuestro. Eso. Muchas gracias, Lorena. No sé si María Paz también tiene algo que decir con respecto a este tema. Sí, o sea, igual cortito porque tengo menos experiencias que Lorena en cuanto a dirigencia en organizaciones medioambientales. Yo igual llevo un año más o menos en el colectivo ecológico Cuyén, y este colectivo nació a principios del año pasado también como una organización ecofeminista, donde la integraba no solamente mujeres, eran un grupo de mujeres que quería buscar reforestar la ciudad, el espacio urbano, con flora nativa. Y bueno, durante el tiempo después se fueron integrando hombres, cambió también la orgánica, y actualmente como organización nos encontramos participando con organizaciones de la zona, donde nos ha tocado relacionarnos con muchas mujeres que llevan la dirigencia y llevan
este rol de querer colaborar con sus comunidades en relación al medio ambiente. Siempre han sido más mujeres que hombres y la verdad es que me gusta mucho porque es momento de que nosotras tomemos protagonismo. Ya muchos años hemos estado siempre detrás, siempre hemos estado como tras bambalinas en todas las discusiones, en todos los grandes conflictos, donde la mayoría de las veces somos incluso el género más afectado. Y aprovecho también de agradecer a Lorena por representar a Mujeres Modatima, por fundar esa organización, porque es súper importante que se reconozca el rol de las mujeres en estos tiempos tan difíciles para nosotras igual. Bueno, entonces damos por concluido este ciclo de conversación. Agradecer de nuevo a las invitadas, a María Paz Rojas del colectivo ecológico Cuyén y a Lorena Donaire de la Nacional de Mujeres Modatim. Esperamos que quienes hayan visto esta transmisión se encuentren bien de salud y de todo, y también deseo lo mismo para las invitadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, María José, por la invitación. ¿Todavía estamos al aire? Sí, todavía. Sí, gracias.